En Marcos capítulo 7, versículo 18 al 19, está escrito: Jesús les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Veamos qué tiene que decir el pensamiento judío y los eruditos más importantes y respetados del mundo en el Evangelio de Marcos referente al versículo 19. Jesús limpió todos los alimentos. En la literatura rabínica, en el Midrash del libro de los Salmos, 146 versículo 3, está escrito que Dios permite lo prohibido. ¿Qué se entiende porque permite lo prohibido? Algunos dicen que todos los animales que se volvieron impuros en este mundo, Dios los purificará en el futuro, es decir, en la era mesiánica. El texto continúa: porque Dios los prohibió para ver quién acepta sus palabras y quién no, y en el futuro permitirá todo lo que fue prohibido. Ya que parte del judaísmo rabínico, como el Midrash de Yalkut Shimoni, creía que el Eterno daría una nueva Torá y sería dada por el Mesías. Adela Yarbrough Collins, con un doctorado en la Universidad de Harvard, y para muchos eruditos es la autora del mejor comentario escrito del Evangelio de Marcos, dice lo siguiente referente a este verso: observar las leyes sobre los alimentos no son obligatorias para los seguidores de Jesús. El comentario del evangelista indica que la observancia de esa ley, los alimentos, ya no era requerida para los seguidores de Jesús. Eugene Boring, uno de los eruditos más famosos y experto en el Evangelio de Marcos, dice lo siguiente: Marcos nos dice por la palabra autoritativa de Jesús que ningún cristiano, judío o gentil se tiene que preocupar por comer o dejar de comer algunos alimentos, ya que los alimentos no nos manchan ni contaminan nuestra relación con Dios. Joel Marcus, con un doctorado en la Universidad de Columbia y uno de los mejores comentaristas del Evangelio de Marcos, dice lo siguiente de este verso: los cristianos gentiles ya no se sentían vinculados con la ley judía, y la palabra griega significa literalmente purificar o limpiar algo, ya sea en sentido de culto o para declarar que algo es puro a partir de un momento determinado. R.T. France, un famoso teólogo experto en el Evangelio de Marcos, que en vida fue el director de la Escuela de Teología en Oxford, escribe lo siguiente: Marcos interpreta haciendo todos los alimentos limpios de la siguiente manera: los alimentos ya no te hacen ritualmente impuro. El respetado erudito del Evangelio de Marcos, James Edwards, con un doctorado en Fuller Theological Seminary, escribe lo siguiente: haciendo todos los alimentos puros. Aquí se está hablando claramente de las leyes de los alimentos, Levítico 11, Deuteronomio 14. Jesús asume con su autoridad el rol de Dios y su palabra es mayor que la ley de Moisés. El respetado erudito Robert Stein, experto en el Evangelio de Marcos con un doctorado en Princeton Theological Seminary, escribió: con este comentario, Marcos busca explicar a sus lectores gentiles que las reglas del Antiguo Testamento sobre los alimentos limpios e inmundos ya no eran válidas ni vinculantes. El erudito del Evangelio de Marcos, Robert Gillish, con un doctorado en la Universidad de Hamburgo, escribió: todos los alimentos limpios. Este comentario claramente se refiere a la ley levítica de los alimentos y surge en la iglesia primitiva que ya no las observaba. El erudito Francis Moloney, experto en el Evangelio de Marcos con un doctorado en la Universidad de Oxford, escribió: a los lectores de Marcos se les explica que para Jesús las leyes sobre los alimentos puros e impuros llegaron a su fin. El respetado erudito del Evangelio de Marcos, Joachim Gilga, con un doctorado en la Universidad de Tübingen, escribió: la consecuencia inmediata sería que ningún cristiano tiene que atender ya más a las prescripciones externas de los alimentos. Es mucho más importante centrar la mirada en el propio corazón, del que sale todo aquello que mancha al hombre. Y para concluir, William Lane, otro experto erudito en el Evangelio de Marcos con un doctorado en la Universidad de Harvard, escribió: limpiando todos los alimentos es el comentario de Marcos a los discípulos en Roma, y eso implica la enseñanza de Jesús sobre este tema. Gracias por este video. Dios te bendiga.